cordial saludo de paz y bien para todos. En este segundo domingo del tiempo de Adviento, que para este año coincide con la fiesta solemne de la Inmaculada Concepción de María, la Iglesia nos propone como primera lectura un texto tomado de Génesis capítulo 3, versículos 9 al 15 y versículo 20. Escuchemos juntos la palabra de Dios. El Señor Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? Él contestó: Te oí en el jardín. Me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿A qué has comido del árbol prohibido? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me alargó el fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? Ella respondió: La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La escena corresponde al momento posterior a la desobediencia del hombre y su mujer. El género literario de este capítulo, que es el mitológico, nos quiere mostrar en estos primeros capítulos, no solo aquí en el Génesis 3, sino en toda esta primera sección del libro del Génesis, el inicio de diferentes realidades, del cosmos, del hombre, del trabajo, entre muchas otras. En particular, el Génesis capítulo 3 es una relectura mitológica del pueblo judío que quiere presentar las causas de la pérdida de la tierra prometida cuando fueron exiliados en Babilonia en el año 586 a.C. Teniendo este breve marco como referencia, aquello que considera el pueblo fue la causa de tal desastre es la desobediencia a la ley de Dios por seguir a falsos dioses, representados en la figura de la serpiente en el Génesis 3. Las consecuencias de tal decisión se vendrán a reflejar en los versículos que hoy nos presenta la liturgia. En primer lugar, el Señor Dios llama al hombre diciéndole: ¿Dónde estás tú? La pregunta retrata casi un juego de parte de Adán tratando de esconderse de Dios, pero también supone una orden de parte de Dios para que el hombre salga de su escondite. La respuesta del hombre al llamado a salir tiene la carga emocional del miedo, diciéndole: escuché tu voz en el jardín y tuve miedo. Y la causa de este miedo se expresa de inmediato: porque yo estoy desnudo y me escondí. El término hebreo que utiliza el autor para hablar del acto de esconderse es ejabé, que tiene la misma raíz del verbo habab, que es el verbo amar. En esa perspectiva, esconderse por temor, por miedo, es un acto de oposición al amor de Dios expresado en su voz, en su palabra, en su ley. Como se dijo, el pueblo de Israel dejó de lado la ley de Dios, dejó de escucharlo y recibió las consecuencias de tal acto en la expulsión de la tierra prometida. Pero el autor del Génesis le da una explicación más profunda al mero hecho de la desobediencia, mostrando que en el fondo apartarse de la ley o de la palabra de Dios es oponerse a su amor y quedar en la desnudez que, para efectos de este texto, simboliza la deshonra. Expliquemos un poco mejor esto último. Según el Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, dirá que la ley de Dios es para el pueblo su sabiduría e inteligencia ante las demás naciones, por lo que éstas le reconocen como un pueblo sabio y entendido y una nación grande. En otras palabras, es un pueblo honorable, porque tiene a Dios cerca y guardan su palabra. Los seres humanos, en el Génesis 3, al esconderse de Dios, demuestran que se han apartado de Él y han dejado de escuchar su voz, por lo que cayeron en desnudez, en deshonra. En el versículo 11, el Señor cuestionará a Adán sobre quién le declaró que estaba desnudo y le dice que si es que acaso comió del árbol que él le ordenó, le mandó no comer. En esta intervención de Dios vemos dos términos llamativos: declarar y mandar.
quien le declaró a Adán que estaba desnudo es una evidencia de que el hombre escuchó una declaración externa, ajena a los mandatos de Dios de no comer del árbol del bien y del mal. En otras palabras, el pueblo de Israel prefirió escuchar una voz falsa, una ley extraña, la voz de la serpiente, lógicamente, que es, como se dijo, la representación de los falsos dioses y sus leyes. Israel no podía escuchar otras voces, pero eligieron estas palabras extrañas y las consecuencias no se hicieron esperar. La respuesta del hombre a Dios es particular. Culpa a la mujer, pero especialmente culpa a Dios, diciéndole: la mujer que me diste para estar a mi lado, ella me dio del árbol y comí. Dios había juntado al hombre y a la mujer para que fueran ayuda idónea el uno del otro, pero con esto el hombre muestra que la segunda consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios es la ruptura de la buena relación con la ayuda idónea. Recordemos que la primera consecuencia fue el esconderse de Dios, alejarse de su amor. La mujer de forma más sensata culpa a la serpiente y su engaño. El Señor por eso termina maldiciendo a la serpiente por lo que había hecho y pone enemistad entre la mujer y entre los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer, que es el pueblo de Israel. Mientras que el pueblo de Dios está llamado a poner su pie sobre la cabeza de la serpiente, ésta le herirá el talón por siempre, según una traducción del texto hebreo. Con esto se ve la tensión que se presentará entre el pueblo de Dios y la serpiente por todos los siglos. Me extenderé un poco a los versículos siguientes, a los que nos propone la liturgia, ya que en ellos, a pesar de mostrar las consecuencias de escuchar la palabra que no es la del Señor, Él no castiga a los seres humanos, sino que les deja ver su amor. A pesar de los dolores de parto, la mujer seguirá teniendo hijos, un signo claro de bendición para la mujer israelita, y el hombre, a pesar del sufrimiento en el trabajo, obtendrá alimento de la tierra, signo de bendición para él y su familia. En otras palabras, la tierra queda maldita como una tercera consecuencia de escuchar voces extrañas a las de Dios, pero el amor gratuito de Dios, que no se limita a las desobediencias humanas, pasa por encima de la obstinación del hombre y la mujer para reiterarle su bendición y cercanía. De allí que incluso les vista para devolverles la honra que ellos perdieron. La bendición es asumida por el hombre en el nombre que le da a su mujer, Eva, porque será madre de todo viviente. En este Adviento, el Señor nos quiere reiterar que a pesar de nuestras desobediencias, su amor lo supera todo, por lo que nos llama a escuchar su palabra todos los días y especialmente nos invita a la obediencia y a vivir atentos, porque la serpiente estará hasta el fin de nuestros días atacando, ante lo que debemos recordar que podemos pisar su cabeza, que no estamos esclavizados a ella porque somos el pueblo de Dios, honorable ante las demás naciones. El Señor les conceda un Adviento y una Navidad llenos de paz y bien. Feliz domingo para todos.